Ok, entonces vamos a trabajar con la guía número 4. Eh, Antes de iniciar la guía número 4, voy a explicarles el porqué de esa guía. Tal vez el que ya le pegó una revisada. Lo siguiente, bueno, ya les había comentado de que en el caso de nosotros, bendito sea Dios, a diferencia de otros años, pues habíamos estado en unos tiempos de trabajo muy buenos. Quiere decir que ya habíamos abarcado casi todas las habilidades en el mes y algo ya habíamos hecho por lo menos uno de los tres temas de sexto, ¿verdad? Una de las tres áreas, que era lo de la función exponencial. Durante la pandemia pues trabajamos con la logarítmica, que es la inversa, ¿verdad? Y agregamos también la parte de la parte de probabilidades. Ok, se nos acabaron los temas. Yo hago la consulta y la asesora me dice repase. Ahí está también el tema de modelización, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, que es lo que vamos a trabajar. En esta parte pues vamos a utilizar las funciones estudiadas. ¿Cuáles son las funciones estudiadas? Nosotros tenemos cuatro funciones así trabajadas en la parte de diversificada, en cuarto, quinto y sexto, que son función lineal, función cuadrática y las exponenciales y logarítmicas de este año, ¿verdad? Entonces con esas vamos a trabajar en la parte de modelos. ¿Qué es una modelización? Bueno, por ejemplo, si han estado viendo noticias, si han estado viendo las noticias, han notado ustedes que a veces tiran gráficos, ¿verdad? Y esos gráficos, que en algún caso parecen estadísticos, también tienen su parte matemática. Por ejemplo, si ustedes me dicen al día de hoy, profe, ¿usted con qué función modelaría la cantidad de contagios diarios del COVID-19? Es muy fácil, exponencial. ¿Por qué? Porque los casos van aumentando según los días, ¿verdad? Que vamos viendo, van aumentando exponencialmente. En algunos días, pues esa exponencial pues varía, ¿verdad? Porque baja, pero ella mantiene ahorita un crecimiento exponencial. Quiere decir que vamos a ir presentando y presentando más personas infectadas. ¿Qué va a pasar? Bueno, por alguien me dice, profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted el día de que inició el COVID y a cierto día que ya no llega la vacuna, la cura, empieza a bajar? ¿Cómo lo trabajaría usted? Y ahí puede ser, también puedo modelarlo como una función cuadrática, ¿verdad? Que llegó hasta cierto punto, al, por decirlo así, la máxima infección diaria y de ahí empezó a caer, ¿verdad? Al estilo de una parábola, ¿verdad? Recordarles un poquito que era una parábola. La parábola eran las funciones que eran así, ¿verdad? Habíamos hablado de la función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Eso se representa con una función cuadrática. Entonces la idea de modelar funciones es eso, ¿verdad? De que a una situación cotidiana nosotros le agreguemos la parte matemática. Y yo siempre se los vengo diciendo y se los reitero siempre, ¿verdad? La matemática está presente en todo, ¿verdad? Entonces, atrás de cualquier cosita cotidiana hay un evento matemático y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar funciones estudiadas para plantear y resolver problemas a partir de una situación dada. Y también por ahí vamos a relacionar la representación gráfica con la algebraica, ¿verdad? Ok, en la parte de modelización dice que las funciones son muy utilizadas para modelar matemáticamente situaciones y problemas en la vida real. Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista desde las matemáticas de un hecho o de un fenómeno real, desde el tamaño de la población hasta fenómenos físicos como la velocidad, la aceleración, la densidad e inclusive para los de conta, ¿verdad? También encontramos la función costo, la función utilidad, que son funciones que se modelan con una función lineal y una función cuadrática. El objetivo
del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. Esto si yo logro definir cuál es la fórmula o cuál es el modelo matemático de dicha situación, ¿verdad? Aquí podemos deducir algunos pasos. Encontrar el problema real. Que ya hablamos del COVID. Atrás del COVID hay muchos números. Entonces ya con esa situación ya puedo empezar a moldear un modelo. Formular un modelo matemático, una fórmula, acerca del problema, identificando quiénes son las variables independientes y dependientes. Por ejemplo, en el caso del COVID, podemos decir que la variable independiente sería el tiempo, ¿verdad? Y la variable dependiente sería la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque la cantidad de contagios depende del tiempo que llevemos en esta enfermedad, ¿verdad? Entonces uno hace esa asociación. ¿Quién depende de quién? En la función costo. El costo, ¿de quién depende el costo? Del costo depende, por decirlo así, de los artículos que yo logre fabricar en alguna empresa. La utilidad, ¿de qué depende la utilidad? La utilidad depende también de la cantidad de productos que yo vendo en una empresa, ¿verdad? Entonces ahí es donde primero empieza y la identificación de esas dos variables. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la independiente? En este caso, nosotros en matemáticas a las dependientes las llamamos y a las independientes las llamamos f de x. Recuerden que el y también lo describimos como en función de x, ¿verdad? Porque la y depende de x. Entonces escribimos y o f de x o c de x, g de x, ¿verdad? Dependiendo del tipo de situación que estemos modelando. Y después al final de comparar los datos obtenidos con las predicciones. Esto es, hacer una predicción es hacer una sustitución de cualquiera de las variables. Para así ustedes predecir ya sea la variable dependiente o independiente de a futuro o inclusive de datos pasados, ¿verdad? Existen varias disciplinas en las que se aplican funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas, en las cuales explican ciertos fenómenos y comportamientos. Ya nosotros ya conocimos un poquito de la parte de función lineal y exponencial y logarítmica, ¿verdad? Ahora este año. Ahí un poquito porque obviamente por esta forma de trabajo pues nos ha costado un poquito más, ¿ok? Pero sí ya hemos visto que hay situaciones que se logran modelar. Aquí hay un ejemplo. Ya recuerden que ese yo se los había comentado en el aula. La función f dada por f de x igual a 2 por e elevado a la menos 0,35x se utiliza para aproximar el área en centímetros cuadrados de una herida en la piel en x días producidas. Entonces, el modelo es la función, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el criterio de la función. Este es el modelo de esa función. ¿De qué habla el modelo? Esa es el área en centímetros cuadrados en la herida de una piel de una persona, ¿verdad? X son los días, entonces X sería la variable independiente. Y el área, f de x, porque para eso sirve la fórmula para calcular el área, en este caso sería la variable dependiente. Entonces, para calcular el área de la herida, necesito ver cuántos días lleva la herida, ¿verdad? ¿Cuál es aproximadamente el área en centímetros cuadrados de la herida al día 5? Como yo tengo un modelo ya hecho, puedo predecir el día 5. Como X es días, ¿verdad? Entonces lo único que hago es una sustitución. Sustituyo 5 por X, ¿verdad? Y encuentro el área. En la segunda dice, si el área de la herida es aproximadamente 0,493 centímetros cuadrados, o sea, este es el área, sustituyo el f de x, ¿verdad? Y obtengo cuántos días han transcurrido, ¿ok? Entonces, vamos a ver esos procedimientos. Para la pregunta A se calcula la imagen de 5, ¿verdad? Porque me dicen
a los 5 días y 5 es X. Por lo tanto, se hace una simple sustitución y se mete en la calculadora, ¿verdad? Lo metemos en la calculadora de esa forma. 2 por E elevado a la menos 0,35 por 5, porque 5 era X. Y aproximadamente esa herida a los 5 días lleva 0,35 centímetros cuadrados. Recuerden algo muy importante también, porque ese modelo se aproxima bastante a la función exponencial. Recuerden que las heridas siempre dejan una cicatriz y conforme pasan el tiempo se van cerrando. Un día lo hablaba con mi hermano, profesor de inglés, así recordando épocas de juventud, de niñez. Me recordó una vez que yo sufrí un accidente y me tuvieron que hacer una sutura, un accidente de esos juegos de niños, ¿verdad? Y yo le decía, sí, yo creo que ya la herida ya casi ni se ve, apenitas se ve, me dice, ¿verdad? En el ambiente guanacasteco, apenitas. Y ese apenitas es que ya queda muy poca área, ¿verdad? Y ahí va, pero nunca va a desaparecer. Eso es lo que pasa en la función exponencial. Recuerden que la función exponencial no toca, ¿verdad? No toca el eje X. Voy a utilizar la parte gráfica. Y tengo el eje, y recuerden que una función exponencial era creciente, así, ¿verdad? Y la característica era asintótica, que nunca se aproximaba. Igual, de esta forma. ¿Verdad? Igual se aproxima al eje X y es asintótica por la derecha. Entonces, por eso la función exponencial es la mejor para modelar ese problema. Ok, ahora, la pregunta B. Se debe calcular la preimagen de 0,493 porque me están dando el área. Entonces aquí es donde entra lo más bonito de la función, una ecuación. Y vamos paso a paso a ver qué fue lo que pasó. Obviamente alguno está pensando, no, profe, es que es más fácil meterlo al shift-cal igual en la calculadora. Sí, claro, es muy fácil. Pero ya nos dimos cuenta en estos tiempos que las cosas fáciles no sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, muy fácil. Cuando ya tengo la ecuación montada, ¿verdad? Sustituí el f de x que estaba aquí a la izquierda por 0,493. Entonces lo que voy despejando es el valor de x. Lo primero que debo eliminar es este 2 porque está multiplicando. Entonces lo paso acá a dividir. 0,493 dividido entre 2, ¿verdad? Eso equivale a 0,2465. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, esta base E la paso hacia el otro lado. También, cuando yo tengo, recuerden que cuando tenemos esto así, explicar el proceso aquí, y yo quiero eliminar este E, yo lo paso hacia el otro lado. Y al otro lado se transforma a su inversa. Ok, ¿cuál es la inversa? Yo analizo, bueno, aquí está la parte exponencial a la derecha. A la izquierda iría su inversa, que sería la parte logarítmica. Pero habíamos hablado que cualquier cosa que diga logaritmo de base E se convierte en logaritmo natural. Esto es lo que está pasando aquí. Se convirtió en logaritmo de base E de 3. Porque si ustedes recuerdan, si recordamos, ¿verdad? La propiedad, el exponencial forma la base del logaritmo. Y aquí dice logaritmo de base E. Entonces se transforma en logaritmo natural de 3. Ok, eso fue lo que pasó aquí. Entonces pasé el E hacia el otro lado y yo sé que como voy a pasar el E al logaritmo, el único que se forma es el logaritmo natural. Y el exponente cae, baja, ¿verdad? Ok, ahí tengo el exponente. Entonces como está multiplicando a la X, ese exponente lo paso a dividir. A dividir el logaritmo natural de 0,2465 dividido entre menos 0,35. Aproximadamente, recuerden que ese es el símbolo de aproximadamente, ¿verdad? Porque tengo que dar una fecha exacta. Aproximadamente dentro de 4 días tendrá esa área. Y sí, tiene lógica, ¿verdad? Aquí tenemos el área. En este caso,
a los 4 días y vean a los 5 días es más pequeña. ¿Esto por qué? Porque estamos aplicando un modelo de crecimiento. La herida se va cerrando, aunque nunca se cierra por completamente, ¿verdad? Queda siempre la cicatriz. Ahí tenemos ese problemita en el cual conocimos el modelo de una función exponencial. Si alguien tiene alguna consulta, chicos, no puedo ver el chat, por cierto, recuerden que no puedo ver el chat, nada más ahí activan el audio y con mucho gusto les aclaro la consulta. Entendí, son 5. No logré entender porque se le cortó. Repítame, por favor. Es que usted dijo que en la X iba a ir un 5, algo entendí. No entendí por qué el 5 dijo usted que iba a ir en la X. Porque en la primera pregunta en la primera opción me preguntaban por el área al quinto día. Entonces cambio la X por 5 porque X representa los días. En la primera. En la segunda me dan el área y tengo que buscar los días, o sea, tengo que buscar X. Son dos preguntas independientes. Si usted revisa, en la primera dice, ¿cuál es el área al quinto día? Entonces me están dando X, que es días, 5, ¿verdad? Y el otro dice, si el área es de 0,493, calcule el día, ¿verdad? Ahí voy a calcular la X. Por eso en la primera hice la sustitución de X por 5, porque me dijeron que era el quinto día. Y en el otro lo que cambié fue el F de X, ¿verdad? Por decirlo así, en una calculé imagen y en la otra preimagen. Willas, esto no se les puede olvidar, lo de cálculo de imagen y de preimagen. Y a pesar de la situación, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría quiere entrar a alguna universidad. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Porque en todos los cursos de mate siempre ven funciones, siempre ven álgebra. Entonces tienen que manejar eso. ¿Estamos? Voy con el siguiente ejemplo. Segundo ejemplo, otra situación. Aquí lo veo de otra forma. Estamos hablando de la parte gráfica. Considere la siguiente representación gráfica de una función f que corresponde a las ganancias f de x de una empresa en millones de colones por la fabricación y venta de x unidades de productos. De acuerdo con la información anterior, el criterio de que modelaría la ganancia de las funciones de la empresa corresponde a una función cuadrática. Correcto. Recuerden que vamos a encontrar 4 tipos de funciones. Voy a hacer así un repasillo rápido. La lineal, que fue la primera, la más sencilla de todas, ¿verdad? En la lineal, en la función lineal, el criterio lineal, ¿eh? Guanaco. Como habla, escribe. El criterio es importante también el criterio correcto. El criterio f de x igual a mx más b. M se llamaba pendiente y B se llamaba ordenada, ¿verdad? Tres tipos de gráfica.
creciente, de izquierda a derecha, ¿verdad? Decreciente, de derecha a izquierda, y la constante, todas representadas por una línea recta, ¿verdad? Por eso la condición de lineal. Luego tenemos la cuadrática. La cuadrática tenía una característica, ¿verdad? El valor de la variable, de la letrita, ¿verdad? Siempre va a estar al cuadrado y no puede desaparecer, ¿verdad? Solo podemos decir que es el valor más importante de la función, ¿verdad? Que representa su forma, ¿verdad? En la cuadrática tengo dos opciones: cóncava hacia arriba, eso me lo da el valor de A, ¿se acuerdan? Si A es positivo es cóncava hacia arriba, y si A es negativo es cóncava hacia abajo. Y aquí tenemos presente entonces esa función cuadrática, por eso dice que corresponde a un modelo cuadrático. Luego tenemos la exponencial, que ya la habíamos visto anterior, ¿verdad? Y la logarítmica. La función logarítmica, recuerden que el criterio puede ser f de x igual al logaritmo de una base a, que esa base a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1, ¿verdad? De x. Ok. ¿Cómo era la parte gráfica? Bueno, la parte gráfica podemos representarla de la siguiente forma: creciente de esta forma, ¿verdad? Creciente, asintótica al eje y, pero no lo toca. Al contrario de la exponencial, ¿verdad? Y la otra es decreciente. Con la gráfica anterior que habíamos hablado de la exponencial, ¿verdad? Esa es en la parte gráfica. Entonces, como pueden ver aquí, el modelo que me presenta esa función de ganancias, la única función que se logra adaptar es la cuadrática y cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar: a identificar modelos, a identificar gráficas y a utilizar los modelos para predecir. Ok, es importante que manejen esa información, ¿verdad? Aquí ya viene la parte de trabajo. Ok, voy a seleccionar, o voy a hacer, por decirlo así, algunos ejercicios de acá, porque les dejé una práctica bien grandecita. Entonces voy a hacerlos estos de acá y les dejo lo de las prácticas a ustedes nada más. Voy a revisar estos ejercicios entonces. Ok, regálenme un segundo, chicos. Ahora sí, caso 1 dice: considere la siguiente tabla referente a una función f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál criterio corresponde a f? Ok. Profe, Sí, yo no veo. que no ve. Ya me cargó, perdón. Ya, Beto, ya le mando la vara, Beto. le voy a mandar la clave. Sí, profe, porque es que internet no es malo. Sí, está bien. Buenos días, Beto. Bueno, no pasa, Beto. Ok. Continúo entonces. Tengo que con esta tablita, dice, que con esta tablita que está acá, que contiene la variable x y f de x, determinar cuál
cuál de estos modelos se adapta, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Bueno, tengo este que es exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque está la x en el exponente. Tengo este que es lineal, porque la x está en grado 1. Este que es cuadrática, que está en grado 2. Y obviamente, ¿verdad? Muy obviamente, la logarítmica. Entonces, voy a apoyarme en la calculadora, así rápidamente. La calculadora nos va a ayudar, en este caso, a confeccionar la tablita, ¿verdad? Ok. Entonces, una forma rápida, por ejemplo, anotar el criterio 3 elevado a la x. E ir apretando la tecla calc, ¿verdad? Por ejemplo, calc, y el primer valor de x es 1. Calc 1 y le doy igual y me da 3. Cuando yo hago la sustitución en la calculadora de x por este valor, me tiene que generar este, ¿verdad? A fuerza. Y yo hice la sustitución de x por 1 y me está generando un 3. Automáticamente digo que no es la función exponencial. ¿Qué fue lo que hice? Repito, sustituí la x por 1 con la tecla calc y luego le di igual para que me generara su resultado, su imagen, por decirlo así. En este caso sería 3 y en la tabla dice 0. Voy con la otra. Ya descarté la exponencial. Voy con la logarítmica. Con la lineal. 3x dice. 3 por x. Le doy calc igual. Otra vez 1 igual. Y me da otra vez 3. No me está dando el 0, ¿verdad? Listo, descartado. Me tiene que dar 0. Descarto entonces la función lineal. No se ajusta a lo que dice la tabla. Voy con la cuadrática. 2x al cuadrado. Le doy calc. ¿Qué valor tiene la x? Dice la calculadora 1. Le doy igual para guardarlo, igual para que me dé el resultado y me genera un 2. No, me tiene que generar un 0. Entonces, si no es Chana, ni Juana, ni la otra, tiene que ser la logarítmica. Entonces vamos a revisar. Logaritmo de base 3 de 1. Argumento 1, 0. Ahí está. Ahora, sigo probando. Hay que descartar, ¿verdad? Tal vez el profe se equivocó o la respuesta es ambigua. Logaritmo de base 3 de 3. 1. ¿Ok? Y la otra forma que les decía a ustedes es con el menú tabla. En la calculadora viejita, si no me equivoco, es menú 7. Y aquí es menú 9. Hay que anotar el criterio de la función. En este caso, f de x igual a logaritmo de base 3 de x, ¿verdad? Anoto el criterio como se ve ahí. Le doy igual. En las viejas le va a ir directo, ¿verdad? En las nuevas les aparece otra función, pero le vuelven a dar igual. ¿Y dónde inicia? Bueno, la tabla de ustedes inicia en este caso. Bueno, aquí hay un problemita con la tabla. La voy a anotar toda, pero obviamente yo solo necesito el 1, el 3, el 9 y el 7. No es una tabla continua. Voy a ponerle aquí que inicie en 1. Y le voy a poner que termine en 27, a ver si me sale la tabla completa. Ese step indica por decir, es el intervalo de los valores que van a llevar, en este caso de 1 en 1. Yo lo ocupaba ahí, no es de 3 en 3, porque si ustedes ven, como es logarítmica, es más amplio el intervalo, pero vamos a ver si la tira. Aquí sí la tiró, ¿verdad? Voy a ampliar aquí para que logren ver bien. 1 con 0, ¿verdad? 3 con 1. Luego me voy al 9. 9 con 2. Ajá, está bien. Y luego me tiro el 27. Vamos al 27. 27 con 3. Entonces, como podemos ver, la tabla o la función se ajusta al modelo de una función logarítmica, ¿verdad? Otra forma
Otra forma también, en el caso de que no exista, ¿verdad?, la base para la exponencial y logarítmica, es utilizar esto como x y y encontrar el criterio, ¿verdad? Aquí el criterio ya me lo daban, pero si no existiera el criterio definido y me dan una tablita, yo hago una simple sustitución para determinar quién es la base. En el caso de la exponencial y logarítmica se puede nada más. Vamos con el siguiente. Caso 2. Luis es vendedor de libros y recibe mensualmente un salario base de 400,000 colones. Entonces, aquí hay un modelo que se llama salario. Vamos a ponerle la S. No es de Saprissa, es de salario, ¿verdad? Salario. Vamos a ponerle de X. Ahorita identificamos quién es X. Entonces, más una bonificación. Vean. Más una bonificación de 8,000 por cada libro. Entonces, las X van a representar la cantidad de libros. De acuerdo a la información anterior, el modelo para representar el salario mensual de Luis y la cantidad de libros que se vende corresponde a una función que voy a tratar de hacer el modelo. Entonces dice que el modelo sería 400,000 colones fijos, que nadie se los va a quitar. Dice, por decirlo así, es el salario base. Más, dice que va a ganar 8,000 colones adicionales, ¿verdad? 8,000 por X. ¿Por qué por X? Porque X representa X cantidad de libros que él venda. No se sabe cuántos. Si vende uno, serían 8,000 colones más al salario, ¿verdad? Si vende dos, pues gana 16,000 más. Y así sucesivamente. Entonces, corresponde a una función lineal. Y, por decirlo así, el criterio es, de aquí lo tenemos, ¿verdad? No lo voy a anotar. El criterio sería 400,000, ¿verdad? Lo anotamos aquí. 400,000 más 8,000X. ¿Por qué es lineal? Porque logré observar que hay una X grado 1, ¿verdad? Entonces, esa X grado 1 siempre me va a representar una función lineal. Vean como los mismos modelos, ¿verdad? Hay que buscarle las palabritas claves o los algoritmos matemáticos. Por ejemplo, aquí por aquí había subrayado yo la palabra más. Hay un algoritmo, ¿verdad? Es una suma. Por cada libro, que hay otro algoritmo, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a observar esa información. Caso 3. El ingreso mensual I de X. Aquí ya me dan el nombre del modelo. El nombre del modelo es I de X. La I representa el ingreso. Obtenido por vender X unidades de un producto está modelado por, y aquí vamos a corregir algo que acabo de ver, 60x menos 0,01 x al cuadrado. Se le cayó ese 2, ahí lo recogen ustedes y se lo ponen ahí arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso mensual que se obtiene al vender 3,000 unidades de ese producto? Ok, entonces ya me están dando el modelo, me están haciendo predecir algo. ¿Cuál es el ingreso mensual? Me están preguntando cuál es el ingreso al vender 3,000 unidades. ¿Qué son las unidades? Las X. Lo que voy a hacer es una sustitución o cálculo de imagen. Lo haríamos así, ¿verdad?
ingreso por 3000 unidades. Y decimos que eso es igual a 60 por X, en este caso por 3000, menos 0,01 por 3000 al cuadrado. Yo a veces peco de muy desconfiado de la calculadora, ¿verdad? Confío más en mi cerebro que en la calculadora, pero por eso le pongo paréntesis a veces para representar las potencias y las multiplicaciones, para que la calculadora no me falle. Ok, entonces ahí obtengo el ingreso de los 3000, de las 3000 unidades. Entonces ahí lo que estoy haciendo en términos matemáticos es calcular la imagen de 3000, ¿verdad? Estoy sustituyendo la X. Vamos a ir a la calculadora. Chicos, si ponen mensajes en el chat, no los puedo ver, ¿verdad? Nada más me escriben, me activan el micrófono y me hablan por acá. Y si me mandan al WhatsApp, los escucho donde llegan, pero no los puedo ver. Ok, hago la sustitución de 60 por 3000 menos 0,01 3000 al cuadrado. Y dice que los ingresos, ya sea en colones, en dólares, en lo que se represente el modelo, es de 90,000. En este caso, aquí no hicimos una predicción de las unidades, ¿verdad? De cuánto es el ingreso según las unidades. En el caso anterior, pues construimos el modelo. Aquí ya me lo dieron. ¿Ok? Si tienen consultas, nada más activan el audio y con muchísimo gusto. Ok, en el caso 4 dice: en 1938 el biólogo Ludwig von Beterlanffy, hijo de pucha, esa como es como holandés, desarrolló un modelo para calcular la longitud en centímetros de un pez que crece bajo condiciones ideales por un periodo de T años. Ojo, estamos hablando de la longitud según el tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos calculando, ¿verdad? El pez llamado barracuda tiene un desarrollo modelado por la función 198 menos 197,1 por e elevado a la menos 0,23 t. Entonces L representa la longitud y la longitud depende del tiempo, ¿verdad? Si se utiliza el modelo de Beterlanffy para una barracuda normal, ¿cuál es la longitud aproximada en centímetros al cabo de 2 años? ¿Okay? Otra vez me están dando el modelo matemático. En este caso habla de la longitud, ¿verdad? Y con ese modelo matemático lo que voy a hacer yo es calcular cuánto va a tener una barracuda normal a los 2 años de edad. ¿Ok? Entonces decimos longitud es igual, hago una sustitución, ¿verdad? Porque t era el tiempo, a 198 menos 197,1 por e elevado a la menos 0,23 por 2, ¿verdad? Igual, entonces nos vamos con la calculadora. Y si por esas, ajá, profe, ¿sí? y si por esas cosas de la vida fueran 2 meses, ¿cómo representa usted para que no se... Qué buena esa. Ok. Digámoslo así. Vamos a abrir la fracción. Si usted tiene 12 meses, 12 de 12 meses representa un año. Entonces póngalo así de fácil.
¿cuánto me dijo? 2 meses. 2 meses de 12 que representan el año. Entonces el año se representa con un sexto o con 0,16 periódico, ¿verdad? Ok. Si usted dice 6 meses, de ahí medio año, 0,5, ¿verdad? Entonces, usted siempre cuando hable de meses y estamos hablando de tiempo, lo trabaja como una fracción. Calidad de esa pregunta, Marquitos, excelente. 198 menos 197.1 por E elevado a la menos 0.23, y ahí le pongo por 2. Voy a ampliarlo para que lo vean mejor. Ok, 128 menos 197 por E elevado a la menos 0,23 por 2, en este caso los 2 años. Y la longitud, ¿verdad?, de SP sería de 73.57 aproximadamente. Entonces decimos que la longitud es de 73.57 centímetros o pulgadas, que vamos a ver en qué dice este señor. En centímetros. Entonces le ponemos en centímetros. ¿Lo ven? Entonces, cada cosita, cada situación, por ejemplo, veámoslo así, el que tiene hermanos chiquitos o el que mamá o papá los quiere mucho y les guardó la tarjetita de recién nacidos, ¿verdad?, que le daban en el EVAIS para el control. Ahí ustedes logran ver un sinfín de páginas en las cuales se asocia, qué sé yo, la edad con el peso, la estatura con el peso, en algunas de una forma lineal, pero también viéndolas así muy detenidamente se pueden representar inclusive hasta de forma exponencial, ¿verdad? Nosotros llevamos un cierto rango de crecimiento, ¿verdad? Y en algunos casos pues genéticamente es diferente, pero la mayoría sí se ve ahí, y ahí se ven los gráficos y todo lo demás. Sería bonito como buscar, voy a buscar yo creo que por ahí tengo la de mi hijo, y la próxima clase se los muestro. Ok, eso es lo que viene en la guía de trabajo, ¿verdad? Vean que esta parte, vuelvo a repetir, esta parte de que pongo en práctica lo aprendido en clase, es lo que tenían que hacer ustedes. Yo lo hice, ¿verdad? Yo lo hice porque era poquito, porque vamos a ir ahorita a revisar el material de los ejercicios. Esto era como la base. Voy a ir al material. Me indican, chicos, si les aparece ahí en la pantalla. A mí sí. Ok, excelente. En esta parte, bueno, aquí les puse mucho ejercicio de bachillerato y practiquillas que encontré de bachillerato, pues con esa intención de que reforzáramos un poquito y vayan pues un poquito pues alineados a su tercera etapa de estudio, ¿verdad? Entonces, si ustedes van viendo por ahí los ejercicios, todos tienen alguna similitud. En este caso, el primer ejercicio, vamos a pegarle una ojeadita así rapidita. En este caso
Dice que considere la siguiente representación tabular de una función f cuyo dominio es 0, 1, 2, 3 y 4. Y aparecen sus imágenes. De acuerdo con la información dada, la función f corresponde a un modelo. Entonces, igual tengo que adaptarlo a ver a qué tipo de modelo me sirve, por decirlo así. Una forma es construir los modelos. Los más fáciles de construir son estos dos. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer con las imágenes. Entonces voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Voy a ir por decirlo más fácil. Voy a hacer el modelo más sencillo primero. Ok, por ejemplo, el exponencial sería de la siguiente forma: f de x igual a logaritmo de base a de x. Entonces, como no tengo el modelo, yo lo voy a crear. ¿Qué ocupo? Un par ordenado. Este es uno. Cualquiera. Yo voy a agarrar ese. Entonces, ¿qué hago? Hago una sustitución de x. Aquí en este caso digo, bueno, x y este es f de x. Entonces voy a cambiar f de x, dice. Entonces cambio la f de x por 4. Esto es igual a logaritmo de base a de, en este caso sería 2, ¿verdad? En este caso decimos que es 2. Entonces vean que ya monté aquí de forma rápida un posible modelo. Aquí lo que me va a generar esto es el valor de a, para yo montar el modelo y empezar a probar uno a uno como lo estábamos haciendo ahora. Entonces voy a utilizar la vía rápida esta vez, ¿verdad? Que es recomendable pues hacerlo a pie, pero voy a utilizar la vía rápida. Por ejemplo, aquí dice que es y no se me borra. Vamos a poner el 4. Santísima, voy a abrir la otra. Reparo esa. Vamos a abrir la viejita para no descuidarla. No se abrió. No quieren nada las calculadoras hoy. Ahí está. Ok. Voy a anotar lo que encontramos o lo que montamos para. Nada más que aquí la calculadora, recuerden que no trabaja con a, no tiene la variable a, sino que trabaja con la variable x. Yo lo voy a hacer con x, ¿verdad? Así, de esa forma. Y con ello y con el procedimiento shift cal igual, ¿verdad? Puedo encontrar cuál es el valor de la base a. Encontrando el valor de la base a, voy a revisar la tabla a ver si se ajusta. Entonces le doy shift calc igual. Haciendo mis cálculos mentales va a quedar un número demasiadamente feo, porque sería la raíz cuarta de 2 en la base a. Y no me aparece. Acuérdense que cuando no nos aparecía, eso indicaba que nos iba a dar error, ¿verdad? Error matemático cuando duraba un montón la calculadora. Repito, porque el número es muy pequeño, por decirlo así. A mí. Nueva. En la nueva. Voy a cerrar esta entonces. Pobrecita la viejita, vamos a guardarla. Ahí está, que la nueva estaba de rejega. Vamos a ver en la nueva. Logaritmo de base a, que va a ser x,
de 2. Shift, calc, igual. Igual pasa lo mismo, ¿eh? Si el modelo hubiese sido logarítmico, ya me hubiera tirado un valor de A, ya ratos. Eso indica entonces, bueno, por ahí nos va a dar error, ahorita vuelvo a poner la calculadora. Eso indica entonces que no corresponde a una logarítmica, ¿verdad? Voy a irme con la exponencial ahora, a probarla. Entonces, anoto el criterio de la exponencial. La exponencial, recuerden que es f de x igual a la base a elevado a la x. Y hago lo mismo, agarro un par ordenado, voy a agarrar este, ¿verdad? Entonces sería f de x es 8. Esto es igual a elevado a la x, que es 3. Y aquí es más fácil todavía despejar cuál es a, porque paso esta potencia hacia el otro lado nada más. Y se convierte en raíz cúbica de 8. Y ya sabemos que la raíz cúbica de 8 corresponde a 2. Entonces ya tengo quién es la base. La base es 2. Entonces puedo decir que la función se puede llamar f de x igual a 2 a la x. Porque ya encontré, en este caso, la base, que era 2. ¿Verdad? Ahora sí, ya con este criterio nos vamos a probar una a una las opciones, ¿verdad? Vamos a probar una a una las opciones. Voy a buscar la calculadora, a ver si resucitó. ¿Ve? No pudo. Pecado. Sorry, console. Ok, entonces vamos a ponerlo un poquito más para abajo para ir observando el comportamiento de en este caso de la función. Entonces voy a utilizar este criterio y voy a ir cambiando la x por el f de por los valores de x, ¿verdad? En este caso la primera sería 0, 2 a la 0 da 1, correcto, esta primera está bien. Ahora 2 elevado a la 1, si se ajusta, ¿verdad? 2 a la 2, 4, ¿verdad? Se ajusta. 2 a la 3, esta tiene que ser exacta porque con esta dimos la base a, ¿verdad? Es 8. Y 2 a la 4 es 16. Ok, entonces ya podemos ver que el modelo que mejor se ajusta, por decirlo así, el modelo que mejor se ajusta a esa tabla, a esa función representada de forma tabular, es la función exponencial. Ahorita viene alguien y me dice, profe, ¿cómo me doy cuenta de la lineal y la cuadrática? Excelente. La lineal lleva un patrón, por decirlo así. Voy a hacer una explicación pequeñita, para que ustedes me entiendan un poquito de la lineal y la cuadrática. La lineal, como la línea recta o crece o decrece o se mantiene constante, se representa en forma tabular de la siguiente forma. Vamos a ver si me logran entender la idea. Por ejemplo, una función así chiquitita, para que veamos bien el proceso. 2x más 1. Si yo convierto esto en forma tabular, quedaría, por ejemplo, 0. Vamos a iniciar con 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. Haciendo la sustitución. Estoy haciendo la directa, ¿verdad? No estoy utilizando la calculadora. Ustedes utilizan la calculadora. 2 por 1, que la x toma el valor de 1. Y son 2. Más 1, 3. Vamos a ver por 2. 2 por 2, 4. Más 1, 5.
2 por, vamos a ponerle 3 aquí, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y 2 por 4, 8, más 1, 9. Dejémosla hasta ahí. Vamos a hacer la de 5. 2 por 5, 10, más 1, 11. Si ustedes ven, aquí en X es continua, ¿verdad? Es continua. El rango de los valores es continuo. ¿Y qué pasa en f de x? 1, 3, 5, 7. Lleva un espaciamiento, por decirlo así. ¿De cuánto? De 2 en 2. Porque en el criterio dice que cada 2 se le aumenta 1. Entonces la primera, ahí, como no tengo nada, solo que aumenté 1, que era 1. A la segunda le aumento 1, ¿verdad? Que cada 2 sería 2 más 1, 3. Y ahí voy, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, entre 1 y 3 hay 2. Entre 3 y 5 hay 2. Entre 5 y 7 hay 2. Entre 7 y 9 hay 2. Y entre 9 y 11 hay 2. Y ese más 1, pues es el que provoca, por decir, los valores impares. ¿Ok? Puedo decir entonces que en la función lineal lo que voy a encontrar es un patrón exacto, ¿verdad? Así cada tanto. ¿Ok? Esa es la lineal. En la cuadrática, vamos a utilizar un criterio facilísimo, cortito, para que vean el movimiento de la cuadrática. F de x igual a 2x a la 2. Y aquí pues si voy a trabajar con valores negativos para que veamos un poquito qué pasa. Voy a utilizar poquitos valores. Siempre yo trabajo, bueno, ustedes ya saben que yo trabajo un rango para graficar de menos 2 a 2, ¿verdad? Voy a utilizarlo aquí para representar la función. Entonces, por ejemplo, menos 2. 2 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. 8 aquí. 2 por 1 al cuadrado es 2. 2 por 0 al cuadrado, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Y 2 por 4, 8. Vean lo que pasó en la función. Observo el y, el f de x. De 8 caí a 0 y me volví a levantar a 8. Entonces eso es un modelo de un, por decirlo así, una función cuadrática. Veámoslo gráficamente. Si lo grafico, ¿verdad? Aquí están los valores de x. Y los valores de y. Vamos a ponerlo de positivos. 2, 4, 6 y 8 aquí arriba. Ok, por ejemplo, menos 2 va con 8. Entonces el puntito estaría aquí. El par ordenado menos 2,8. El menos 1 va con 2. El 0 con 0 aquí. Ese es el origen, ¿verdad? 0,0. El 1 también va con 2. Y el 2 se fue con 8. Entonces logramos observar que primero decrece, llega a su punto mínimo, en este caso, ¿verdad? Y crece. Y estamos representando una función cuadrática. Entonces la lineal y la cuadrática a veces podemos observarlas sin necesidad del criterio, según el patrón, ¿verdad? En el caso de la lineal lleva un patrón así definido, ¿verdad? Cada tanto, eso depende del valor que se le multiplique a la x. Y en el caso de la cuadrática, pues logramos ver ese crece y decrece, ¿verdad? De 8, 2, 0, 2, 8. Otra vez va para arriba. En la exponencial y la logarítmica, lo ideal sería en este caso, pues que ustedes pues confeccionen el criterio, ¿verdad? En la lineal también pueden utilizar dos pares ordenados. Y encontrar
el modelo, ¿verdad? Con la calculadora. En el caso de la lineal, pues se hace en el menú 53 de las viejitas, ¿verdad? Pero con solo observarlo es suficiente, ¿verdad? Ahí tenemos ese primer ejemplo que me gustó para iniciar porque, como quien dice, es un ejemplo ciego. No me dan nada más tome, busque a ver cuál le sirve, ¿verdad? Ok, con respecto a los demás ejercicios, la mayoría trae esa línea, ¿verdad? La línea, por decirlo así, de movilización, en los que ustedes utilizan, en algún caso utilizan un modelo y predicen, y en otros pues tienen que buscar el modelo, ¿verdad? Lo ven aquí. Entonces la idea es que ustedes están trabajando esta semana en esto, y la próxima semana nos reunimos el lunes para terminar detalles. El que tenga consultas sobre cualquier ejercicio, ¿verdad? Lo deja ahí pendiente y el lunes lo revisamos. Y el lunes, a más tardar en la noche, me envían la guía, ¿verdad? Para que ya terminen de evacuar dudas. Esa semana voy a volver a las autoevaluaciones, ¿verdad? Las que les enviaba por el teléfono y que las respondían ustedes ahí. Entonces, para que estén ahí presentes. Igual, si alguno de ustedes empieza a trabajar ahorita y tiene dudas y consultas, igual no duden en escribirme. Porque lo voy a decir así, ustedes saben que yo soy sin pelos en la lengua, yo les digo las cosas a como son. Hay algunos estudiantes que no pudieron terminar las guías porque no entendieron tal cosa. Obviamente, si no entienden algo, ahí tienen mi número, mi WhatsApp. Y también la vez pasada me conecté con unas chiquillas un sábado ahí para hacer una explicación en Teams también, aunque yo estoy últimamente quitado de que los fines de semana solo para las cosas mías, pero a uno le cuesta siempre decirles que no, ¿verdad? Pero entonces el que no quiere no va a tener nada, ¿verdad? Porque si ustedes no quieren hacer consulta ni nada, no van a tener buenos resultados. Dejen de estar copiando las guías, chicos. No solo las mías, no solo la de Henry. Todas las guías. Entiendan. Vean, se los voy a decir así, sin pelos en la lengua. No sean mediocres. Por el amor a Dios. Ustedes son el futuro de nosotros. Si ustedes no sirven para nada, el país no va a servir para nada. Y vamos a caer en ese arraigo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, ¿verdad? Con esa dictadura de la gente que piensa que con el poder todo lo soluciona. Sean inteligentes, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos dicen que nos conectemos con ustedes por lo menos de 40 a 20 minutos. Ya me pasé, no importa. La idea siempre es conectarnos. Lo voy a hacer así, general, para no estar como quien dice, un ratito para cada uno, sino pues para dedicarle todo el tiempo del mundo a todo. Hagan las consultas que necesiten hacerlas, sin vergüenza, sin pena. El problema de algunos es que no hacen las consultas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita yo con mucho gusto atiendo, ustedes saben, eso a mí no me